Todos a una sola voz. 2, 3. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, dice la palabra. Vamos a orar, hermanos, ¿no? Bendito Dios, soberano Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por permitirnos acercarnos a tu palabra. Señor, corremos este riesgo de ser entregados a tu ira. Dios, tú eres un Dios airado contra el pecado. Y en nosotros puede manifestarse el pecado. Corremos ese riesgo, Señor. Y hoy, Señor, analizaremos este versículo 31, en la cual nos lleva a poder calificar adjetivos de aquellos que han sido entregados al pecado, Señor. Por favor, danos sabiduría, danos inteligencia para poder aceptar tu palabra. Ayúdame a poder exponer, Señor. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, te rogamos. Amén. Bueno, vamos entonces empezando, hermanos, en el griego. Ahí estamos viendo en la pantalla, ¿no? Esta es una A, ¿no? Esa es una S. Así, hermanos, cuando esa U aparece entre medio es asinetos. Asinetos. Luego, asintetos. ¿Está viendo, hermano? Asintetos. Astorgos. Astorgos. Anelee. Nuevamente doble E aquí. Anelee. Monas, anelemonas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Sin comprensión, quebrantadores de pactos, sin cariño natural, sin misericordia. Ha ido paulatinamente avanzando desde el versículo 29. Versículo 28 ha dicho, ¿no? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿para quién? Dios los entregó aquí al pecado. Porque Dios está airado contra el pecado. Miren, versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Empieza por la parte del ser humano caído, hermanos. Y luego nos lleva de la parte interna, nos lleva, hermanos, a lo social. ¿Cómo es en las sociedades este hombre entregado, este ser entregado, hermanos, al pecado por la ira de Dios? Versículo 30 hemos visto: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Luego va a entrar un poco más adentro, aparte de la sociedad, va a hablar ahora un poco de la familia. Va a interiorizar un poco más. Y precisamente vamos a ver esto, hermanos, ¿no? Ahora, en el versículo 31 en Reina Valera, dice: necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Una traducción literal sería: sin entendimiento, como dice aquí, sin comprensión, ¿no? Incumplidores de pactos, quebrantadores de pactos. ¿Dónde se hace un pacto? Dios hizo un pacto en la cruz del Calvario. ¿Puede quebrantar? No. ¿Un matrimonio se puede quebrantar? Nosotros hicimos un pacto delante de Dios y de los hombres, ¿no? Sin afecto natural, sin misericordia. Ahora, ¿qué estamos observando? 4 adjetivos. ¿Qué es un adjetivo? Ese niño es un calificativo, excelente. Está calificando, ¿no? Esta silla es de color blanco. Está calificando, adjetivo, hermanos. Aquí encontramos 4 adjetivos. Aquí, hermanos, ¿no? Asenetos, ¿lo ve? Asentetos, otro adjetivo. Astorgos, anelemonas, otro adjetivo. 4 adjetivos. Es un adjetivo acusativo, plural, masculino. Aquí estamos diciendo esto. 4 adjetivos, todos con prefijo a. Todos tienen, miren, hermanos, a. ¿Qué es a en el griego? Es un privativo. Todos a. Miren, está a. Se va repitiendo en esos adjetivos, ¿no?
es privativo, porque después de esta palabra está diciendo algo que debería ser, pero esa A lo vuelve privativo. Es un adjetivo acusativo plural masculino, no es singular, está hablando a varias personas, hermanos, ¿no? Los que han sido entregados, hermanos, ¿ya? Es plural y es masculino. Cuando digo masculino no quiere decir que solamente al varón, está hablando de la humanidad, a los hombres. Está hablando, hermanos, en plural y está hablando en masculino. Continúa esta lista, les decía, desde el versículo 29 y al siguiente martes terminaremos con el versículo 32. Como resultado del juicio de Dios, del juicio divino, porque Dios está airado contra el pecador, se revela el Dios divino, está airado. Por eso aquí encontramos esta palabra paradoquén. Yo les decía en el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. ¿Qué quiere decir eso en el griego? Paradoquén. Dios los entregó. Pablo pasa de pecados sociales visibles que vimos en el versículo 30 a pecados, hermanos, ya que se van interiorizándose a la familia. Versículo 31. La desintegración interna en el ser humano, el versículo 31. Romanos capítulo 1, 31 describe la ruina del corazón, pero no estamos hablando de la parte interna, sino de la mente, de las relaciones humanas cuando Dios es rechazado, hermanos, del interior que hay dentro de nosotros. Este autor, este teólogo llamado Douglas Moo, nos dice, aquí Pablo no enumera actos aislados que pudiesen pasar, sino la disolución total de las capacidades morales humanas. Estas capacidades que estamos viendo, estos adjetivos, van, hermanos, entrelazándose, van como un sistema, hermanos, mostrando al ser humano. A ver, vayamos a ver entonces estos 4 adjetivos, hermanos. Vayamos a ver. Ahí está. Los que no hemos pasado el curso de griego, quizá un poquito difícil, pero aquí está, hermanos, la lectura, ¿no? ¿No ve? Asinetos, a ver, vamos, hermanos. Asinetos, ¿qué quiere, hermanos? Aquí está también, ¿no ve? Asinetos, ¿qué quiere decir? Necios, insensatos, sin entendimiento moral. Necios, insensatos, sin entendimiento moral. Sin entendimiento, colapso del discernimiento moral. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Faraón, en Éxodo capítulo 7, 8, 9, 10, 11. ¿Qué pasó con Faraón? Moisés fue, le dijo, tienes que liberar al pueblo de Dios. No vaya a liberar. ¿Qué pasó, hermanos? Vinieron plagas, una y otra plaga. ¿Quiso liberar? ¿Qué se volvió, hermanos? En su corazón, necio. Necio, está viendo a su pueblo sufrir, está viendo las plagas, endureció su corazón, hermanos. Se convirtió en necio. Es saber la verdad, es ver la verdad y te conviertes en necio, hermano. El pecado lleva, Dios lo ha entregado al pecado, pero sabía de la palabra, conocía de la palabra, ha visto, pero no, más duro se vuelve su corazón. ¿Por qué? Porque versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, debemos tener en cuenta a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Porque corremos el riesgo de que Dios, ¿quién? Nos entregue al pecado, hermanos. Analizamos. Aquí está la raíz, hermanos, ¿no? Si bien mí. Comprender, juntando elementos, discernir correctamente. Pero hay, hermanos, les decía precisamente acá, donde estamos, les decía que había aquí un prefijo, ¿no ve? A, privativo. Entonces aquí estamos viendo precisamente ya aquello. Miren, A es una negación absoluta. Comprender juntando elementos. Una persona bien racional,
Pero esa A está diciendo que era todo lo contrario, hermanos. Discernir correctamente, se ponía a pensar, pero el privativo A es todo lo contrario, se convierte en necio, hermanos. No es falta de información, sino incapacidad moral para interpretar la realidad según lo que Dios quiere, hermanos. Entonces, este término no se refiere al coeficiente intelectual, no se refiere, hermanos, que es una persona que no ha sido preparada, conoce, sabe. No se refiere a aquello, sino es la facultad espiritual de evaluar, hermanos, lo correcto y lo incorrecto. Muchos estamos bien preparados, es más, muchos conocen de la palabra. Pero si nuestro corazón está, hermanos, duro, Dios nos va a entregar a su ira. Y ese conocimiento no nos va a ayudar, hermanos, a discernir lo que la palabra nos está mostrando hoy. Pablo ya había preparado, hermanos, este concepto en Romanos 1:21. Vayamos a ver a Romanos 1:21. Dice la palabra: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, quiere decir que los entregó, hermanos, ¿no? Fue entenebrecido quiere decir que los entregó. Tal vez la luz podemos prender de atrás, ¿no? Dios los entregó. Ya lo había mostrado antes, precisamente por un corazón duro, hermanos. Su necio corazón fue entenebrecido. El problema, hermanos, no es la mente como órgano, no es la inteligencia, sino es el corazón como el centro moral, que es lo que vive. Del corazón sale, hermanos, todo lo que vivimos, por la boca sale, ¿no? A ver, ¿por qué ha hablado así? En su corazón hay eso, en su corazón existe. El entendimiento, hermanos, se pierde porque se rechazó voluntariamente la revelación de Dios. Cuando hablamos de la revelación de Dios, no estamos hablando simplemente de que ha conocido la palabra. La revelación de Dios es que Dios se ha revelado en la naturaleza. Dios ha creado. ¿Quién ha hecho esto, hermanos? Dios. Pero su corazón se endurece, no reconoce a Dios. Ha escuchado del Evangelio, ha visto la palabra, no reconoce a Dios, aún vive en su vida pecaminosa. Y Dios los entregó, dice, hermanos, la palabra. Aquí tenemos una ilustración. Es como alguien que tiene un mapa correcto, ¿no? Un mapa correcto, como tiene que ir, pero él insiste leer al revés. Nunca va a llegar a donde tiene que llegar, porque su mapa está al revés. Y conociendo, sabiendo, sigue insistiendo, sigue rechazando conscientemente sobre la orientación de su mapa y no va a llegar donde tiene que llegar. Como Faraón, sabía que Dios estaba por detrás, porque vio, hermanos, las pestes, vio, hermanos, lo que estaba pasando con su pueblo, endureció su corazón. Muy importante, hermanos, detenernos a pensar en aquello. Ese riesgo se corre, hermanos, cuando tenemos apoyando a nuestra propia inteligencia, a nuestra propia conciencia. Dios entrega al ser humano a una mente que ya no discierne. Romanos 1:28 hemos estado leyendo repetitivamente. ¿Quién? Esa palabra, hermanos, por lo menos que se quede en nosotros. Dios los entregó. Dios los entregó por no reconocer a Dios. Muchos asentamos todas nuestras decisiones en nuestra sapiencia, en nuestros conocimientos. Y una palabra un poquito más fuerte, en nuestra terqueza, hermanos. Tercos nos ponemos. Y corremos el riesgo de ser entregados. ¿Para quién? Romanos 1:28. Miren, creo que no está de más leerlo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. ¿A qué los entregó? A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
el hombre más preparado, conocía de la Biblia. Yo algún momento les compartí a un hermano que le visitamos de mucho tiempo y digo, hermano, han venido hermanitos, yo conozco la Biblia de tapa a tapa. Dios le entregó a una mente reprobada, hermanos. Todos corríamos ese riesgo. Por eso debemos tener en cuenta a Dios en todo lo que hacemos, lo que hablamos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hemos de decidir, hermanos. Douglas Moo, otro teólogo, nos dice, hermanos, la necedad, en Romanos 1, no es intelectual, no está hablando que no ha preparado, que no sabía leer, no está hablando de eso, sino es ética, es la incapacidad de vivir conforme a lo que se sabe que es verdad. ¿Qué es verdad? Dios es verdad. Dios nos llama, hermanos, a la humildad. Dios nos llama a reconocerle. Dios nos llama a la paciencia. Dios nos llama, hermanos, a vivir rectamente. Calvino nos dice, hermanos, cuando el hombre expulsa a Dios de su pensamiento, es como decir, Dios, no te metas, por favor, yo voy a decidir. Yo voy a hablar como tengo que hablar. Yo ya sé, Señor, por favor, ponte a un lado. Cuando el hombre expulsa a Dios de su pensamiento, Dios le permite perder la capacidad de juzgar rectamente. No lo hace rectamente. No lo hace rectamente, hermanos. Por eso, hermanos, hay que tener en cuenta a Dios. Tenemos otra manera de vivir. Dios nos lleva. Miren estos 4 adjetivos. Estamos viendo un adjetivo, hermanos. ¿Qué adjetivo estamos viendo? Aquí está, ¿no? Asinetos, necio, ¿lo ve? Aquí estamos. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Una sociedad puede progresar tecnológicamente, como ahora, ¿no ve? Aquí tenemos nuestros dispositivos, estamos conectados, podemos llamar a los Estados Unidos. Por cierto, en estos días me voy a comunicar con el pastor. ¿Qué pastor se ha ido, hermanos? Junior. Estuve escribiendo el domingo. Vamos a estar comunicándonos con él. Puedo comunicarme. Antes no era así, hermanos. Aunque la sociedad, hermanos, puede progresar tecnológicamente y a la vez retroceder moralmente al mismo tiempo. Y eso es lo que ha pasado, ¿no ve? Tecnológicamente avanzado. Se dice que en Bolivia, hermanos, ya no hay tanto analfabetismo. En algún momento se dijo que 0 analfabetismo. Yo recuerdo en el trabajo también dijeron, no ha ido a la escuela, ya que vaya, lo obligaron, hermanos. Todos saben leer. Pero ¿qué ha pasado con esta sociedad? ¿Ha mejorado? Ha empeorado, hermanos. El pecado tecnológicamente puede avanzar. Estados Unidos, hermanos, un país bastante tecnológicamente avanzado. ¿Qué ha pasado? Era netamente, hermanos, un país cristiano. Pero ahora no. Hermanos. Uno va a Las Vegas, se puede casar, se puede divorciar, puede hacer lo que quiere. Tremendamente, hermanos, ha retrocedido, hermanos, la sociedad en la parte ética moral. La inteligencia sin Dios no salva del error, hermanos. Lo refina. No pienses que conoces más, vas a ser más que Dios. Dios es importante, hermanos, para crecer. Dios es importante para realmente tener el cambio en nosotros. Podemos estar muchos años en la iglesia. Si no tenemos a Dios, no vamos a madurar, no vamos a crecer, no va a haber cambio, hermanos. El tanto pregonar de la transformación. Jesús, transformación y vida, dice, hermanos, en nuestro eslogan como bautistas. ¿Está transformando nuestra vida? ¿Está cambiando nuestra vida? Yo analicé y estuve analizando mucho mi vida, hermanos, desde que llegué aquí. Y pregunto permanentemente a mi esposa y a mis hijos. En la mañana hablé con mi hijo mayor, porque vi algo que estaba mal y le dije con amor, hijito, te amo. Creo que esto está mal, hijo. Creo que esto deberías hacer. Si no te lo digo, es que no te amo. Así que te lo digo y espero que apliques hoy.
Llego a casa y pregunto a mi esposa, ¿aplicó mi hijo? ¿Cómo fue el comportar de mi hijo? Esto hizo, esto hizo. Qué bueno. Y pregunto eso yo a mi esposa. ¿Ha cambiado? Porque, hermanos, soy una persona temperamentalmente, a veces me enojo rápido, hermanos. Pero he aprendido a sonreír. Cuando algo está mal, ya me doy cuenta. Y digo, sonrío, hermanos. Sonrío. Hermanos, tenemos que aprender a dominarnos, ¿no? Porque si no, Dios nos va a entregar al pecado, hermanos. Vayamos a ver estos pasajes, por favor. Me van a ayudar con la lectura. Efesios capítulo 4, 18. Y alguien buscando Salmos 14, 1. Efesios capítulo 4, 18. Alguien buscando Salmos 14, 1. Y alguien Proverbios 28, 5. Hay 3 pasajes, mis hermanos. Nuevamente, Efesios 4, 18. Salmos 14, 1. Proverbios 28, 5. ¿Alguien tiene Efesios 4, 18? Teniendo el entendimiento entenebrecido apenas de la diversidad, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza que ¿Por qué está el entendimiento entenebrecido? Porque tiene el corazón duro, hermanos, ¿no? ¿Qué dice Salmos 14, 1? dice en su corazón no hay Dios, se han producido así obras abominables, no hay quien haga el bien. Prácticamente, hermanos, ha eludido a Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Su corazón está duro, hermanos. ¿Cómo no va a haber Dios? Hermanos, qué tremendo. Alguien ha creado esto, ¿para qué será? Un objetivo tiene, un propósito tiene, todo, hermanos, un propósito tiene. Como nosotros, hermanos, que sabemos sentir, que no sabemos de sentir, que no sabemos reír, que no sabemos gozar, sabemos llorar. Somos tan especiales, podemos ser, hermanos, producto de una explosión cósmica. No, hermanos, alguien tuvo que haber creado, hermanos. Por eso yo no puedo decir, viendo la naturaleza, sin ver la Biblia, sin escuchar, hermanos, yo no puedo decir que Dios no existe. Dios existe. Nuestros antepasados en Bolivia eso hicieron, buscaron a un Dios, al sol. Este es Dios. Dios está precisamente arriba, hermanos. Pero aquellos que niegan han endurecido su corazón. Proverbios 28, 5. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Amén. Cada cosa que pasa en nuestra vida, hermanos, tiene propósitos. Cada cosa que pasa. Dios en su soberanía nos permite, hermanos, entender aquello. Vayamos avanzando. Vayamos al siguiente adjetivo. Aquí estamos. ¿Quién nos dice aquí? Asintetos. Excelente. Asintetos. ¿Qué quiere decir? Desleales, incapaces de cumplir acuerdos. Y si traducimos un poquito más, decíamos, hermanos, en la traducción literal, los que rompen el pacto. Un pacto no se puede romper, hermanos. Es un pacto. Dios ha hecho pactos. En el Antiguo Testamento encontramos pactos. Uno de los pactos que no podemos olvidar, hermanos, es el pacto que Jesucristo, que el Dios hizo en la cruz del Calvario. Ese pacto no falla. El hombre falló en el Antiguo Testamento, hermanos, con sus pactos. Pero Dios no falla y tenemos un pacto ineludible, hermanos. No se rompen pactos. Pero vemos aquí que el hombre entregado para doquier al pecado rompe pactos, destrucción de la fidelidad. Sansón era un juez sobre Israel. Había un tiempo que el pueblo israelita estaba gobernado por jueces, hermanos, ¿ya? Sansón era un nazareo. ¿Qué era un nazareo? Tenía que hacerse crecer el cabello, tenía que privarse de muchas cosas.
entre los cuales no podía tomar una mujer, hermanos, de Filistea, una mujer gentil, no podía tomar. ¿Pero qué hizo? Tomó, no le importó mucho. Rompió su pacto. Era nazareo, no tenía que tomar, no tenía que agarrar licor, no tenía que tocar muerto alguno, hermanos. Agarró una queja de bus, rompió ese pacto, hermanos. Ahí encontramos, ¿no?, una ilustración en la palabra del Señor. Vayamos a analizar. Esta palabra asistetaus, hermanos, está compuesto de dos palabras. Decíamos, ¿no?, la negación, el prefijo, hermanos, aquí, la A precisamente es una negación total. Y cuando hablamos del otro término es establecer un acuerdo, pacto o alianza. Pero cuando ponemos por delante la A, va a ser todo lo contrario, como estamos viendo aquí. Asistetaus es desleal, es el que rompe pactos. Versículo 28, porque precisamente la palabra nos dice, los entregó, no aprobaron tener en cuenta a Dios, a Dios. Es una persona incapaz de sostener compromisos, aun cuando los haya aceptado libremente. No se trata de debilidad ocasional, sino de infidelidad estructural del carácter. ¿Cómo entregamos nuestra vida al Señor, hermano? ¿Alguien recuerda? Cuando entregaste tu vida al Señor, dijiste, te doy toda mi vida. Te voy a seguir hasta la muerte. Cuando entramos a las aguas del bautismo, por lo menos en este tiempo, hermanos, que yo tengo recuerdo, siempre intentamos que a los hermanos que han sido postulantes les decimos que puedan testificar. ¿Por qué? No, yo no le estoy obligando, es su testimonio. Por esto me estoy bautizando. Nadie le está obligando. Pero vemos aquí, hermanos, personas incapaces de poder sostener ese pacto, ese compromiso, hermanos, con Dios. El matrimonio es muy parecido. Es hasta que la muerte los separe. Hay algunos ejemplos en la vida cristiana, hermanos. Algunos pastores, por decir, está pastoreando y por alguna dificultad, porque el enemigo no duerme, su esposa se ha ido con otro varón. ¿Qué hace el varón? ¿Qué debe hacer ese pastor? Estamos hablando de un pastor en ese ejemplo. ¿Qué debe hacer el pastor? ¿Puede casarse? Les pregunto, ¿puede casarse? No debe casarse, porque su esposa vive. Se ha ido con otro varón. No puede, no debe casarse. Pero otros dicen, ella ha pecado, me ha dejado, ¿puedo casarme? No. Hasta que la muerte los separe. Tendría que morir su esposa y recién puede casarse, hermanos. Sostenemos cada uno el pacto que hemos hecho con Dios. Pero cuando están entregados al pecado, hermanos, precisamente pasa esto. Están en contra del pacto, de sus compromisos. Cuando nos entregamos al Señor, hermanos, hemos dicho, vamos a caminar en rectitud. Te vamos a adorar. Te vamos a glorificar. Quiere decir caminar en rectitud. Vamos a caer, pero me voy a humillar. Tú me vas a limpiar. Eso hemos sostenido, hermanos. En la Biblia, la fidelidad humana está directamente ligada, hermanos, con la fidelidad de Dios. ¿Dios es fiel, hermanos? Hoy con lágrimas podemos decir, Dios es fiel. Siempre ha sido fiel, hermanos. ¿Cuántas veces le hemos dado la espalda, pero Dios ha sido fiel? Fiel. Le he fallado, sigue siendo fiel. Yo debo ser fiel, hermanos. Debemos caminar en esa fidelidad. Cuando el pacto con Dios es roto, hermanos, los pactos humanos pierden peso moral. ¿Eso afecta a qué? Al matrimonio. Ya no lo ven como un pacto. Eso afecta a las promesas, hermanos. ¿Qué promesas hacemos al Señor? Yo recordaba a un hermano llorando, hermanos, en Vinto.
Él alguna vez habló con el Señor, le pidió, Señor, por favor, dame trabajo. Mi primer trabajo, todo mi sueldo te lo voy a dar. Luego de varios años en su testimonio dijo, hay algo que me pesa porque un día comprometí al Señor y hasta ahora no puedo cumplir. Espero que haya cumplido hasta ahora, hermanos. Pero las promesas se cumplen. Contratos, acuerdos que hacemos. El creyente dice que habla una nomás, hermanos. No habla dos veces. Si ustedes ven Salmo 15, nos hablan, ¿no ve? Tu hablar sea uno. Aunque sea en contra tuya. Grave, hermanos, ¿no? Pero cuando hay pecado, nos olvidamos de eso. En el liderazgo. El liderazgo, hermanos, conlleva también con el diaconado. Conlleva, hermanos, con los ministerios que hacemos. Le hemos comprometido al Señor. Trabajar fielmente, trabajar para Él, hermanos. Y a veces tratamos o rompemos aquello. Confianza social. La sociedad, ¿a quiénes escoge, hermanos, cuando caminas en rectitud? Él es creyente, el que sea, dice, hermanos, o no dice así. De verdad, dice eso, hermanos. Nosotros tenemos que mostrar ese testimonio, esa confianza social que se nos ha puesto. Es como construir una casa, hermanos, con cemento adulterado, ¿no? A los constructores. El cemento, cuando se mezcla, hermanos, ¿no? Ya el hormigón se llama. Cuando dejamos secar 2 horas y está todavía medio suave, hermanos, y volvemos a querer revitalizarlo, ese cemento ya no sirve. En esas palabras, hay una palabra que se dice, ya se ha pasmado, ya no sirve. A veces tratamos de hacerlo así, hermanos, en la vida, ¿no? Todo parece bueno, está bien, nomás creo. Utilizaremos nomás en una estructura y no funcionaría, hermanos. Si esto sería de 5 pisos y aquí vaciaríamos así, esto se va a rendir, se va a caer, hermanos, ¿no? En los pisos alguna vez hemos visto cómo tierra se está pisando. ¿Qué ha pasado? Han dejado que se pasme. Las 2 horas ha pasado y ha perdido todas sus propiedades. Pero parecía que estaba bien y lo ha utilizado. Ahí tenemos aquello, hermanos, ¿no? Dios permite, hermanos, que quienes rechazaron precisamente a la fidelidad de Dios, vivan, hermanos, en un mundo donde nadie es confiable. Desconfía de todo, hermanos, ¿no? A ver, desconfía de todo. ¿Han visto personas que desconfían de todo? Sí, hermanos, eso pasa. John Murray nos dice lo siguiente. La deslealtad humana, creo que pertenecía al otro. Permítanme ver esto. Sí, estamos viendo más. La deslealtad humana es el reflejo inevitable de una relación quebrada con el Dios de pacto. El hombre es desleal, el hombre es infiel y quiebra fácilmente, hermanos, lo que Dios ha permitido. Dios hizo un pacto en la cruz del Calvario. Pero el hombre sigue fallando. León Morris dice, hermanos, donde el pacto divino se desprecia, la confianza humana muere, hermanos. La crisis de fidelidad en nuestra cultura, hermanos, no es solo social, es más espiritual. ¿Por qué? Pensamos una cosa en nuestra mente y hacemos otra cosa con nuestros labios. Y Dios lo sabe. Dios conoce todas nuestras intenciones y nuestros pensamientos. La infidelidad, hermanos, horizontal, cuando hablamos horizontal es mi relación contigo. Mi relación contigo. Si yo soy, hermanos, si hay infidelidad entre nosotros, hermanos, es que algo está mal. ¿Qué es, hermanos, que está mal? Mi infidelidad en lo vertical, con Dios. Si no estoy bien con Dios, obviamente voy a estar mal con los hombres. Mi relación con los hombres no va a ser lo mismo porque mi relación con Dios está mal, hermano.
Eso quiere decir que no ora, no estudia. Y si viene a la iglesia está preocupada en otras cosas. Mal está su relación con Dios, por eso su relación con los demás es malo. De ahí surge, hermanos. ¿Ya? Hay aquí algunos pasajes. A ver, vayamos a ver 2 Timoteo 3:3. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 3. Dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Lo que he leído son los requisitos de los obispos. Requisito de un pastor, se podría decir. Requisito de un diácono, se podría decir. Yo digo algo más, requisito de un creyente. Leo nuevamente, hermanos, este pasaje. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Vayamos avanzando, hermanos. Vayamos a analizar el siguiente adjetivo. Astorgos, ok. Astorgos, ¿qué significa? Sin afecto natural, sin amor familiar, sin afecto natural, deshumanización emocional, hermanos. ¿Cómo empezó el rey Saúl? ¿Cómo se llevaba con David? Bien, pues hermanos, me gusta escuchar su música, ese joven que venga. Cuando ese joven empezó, hermanos, a estar con Saúl y luego empezó, hermanos, a ir a la guerra, ganó, ¿qué entró en el corazón de Saúl? Envidia. Envidia. Cambió su corazón. ¿Qué quería hacerle a Saúl a David? Quería matarle. Intentó varias veces matarle, hermanos. Su corazón cambió. Astorgos. Entonces su amor que decía. Ya no le amaba, hermanos. Intentó matarle. Astorgué. Amor natural, instintivo, familiar. Pero tenemos aquí precisamente esta letra que es ausencia total, ¿no? Es negativo. ¿no? Astorgos. Este término es profundamente alarmante porque describe la pérdida del afecto más básico, hermanos, de la naturaleza humana. Yo estoy de acuerdo que los pesitos se peleen, pero que el ser humano, no creo, hermanos, porque tenemos mente para razonar. Pero si vemos la sociedad, eso es lo que pasa, hermanos. Odia, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios los entregó. Dios los entregó. Hay un odio activo, ¿no? No es un odio solamente activo, sino que frialdad antinatural. La Biblia presenta, hermanos, la familia como un diseño directo de Dios. Cuando Dios es rechazado, incluso los vínculos creados por Él se distorsionan. Escucharemos por ahí que no le ama a su familia, que le odia a su papá, no quiero verle. O el hijo al contrario también, ¿no? Entonces, esto explica ¿qué? Abandono familiar. La esposa dice que les ha abandonado, o el esposo dice que le abandonó, o el hijo dice que se ha ido. Indiferencia paternal. No les importa mucho de sus hijos. Aunque no tengan zapato, aunque no le importa. Yo, hermanos, veo a mis hijos, si están comiendo algo, digo, parece que no tiene, dale de mí. Ahí podemos darnos cuenta, ¿no? En un análisis, cómo estamos. Violencia doméstica. Eso es común escuchar en todo el mundo, hermanos. El hombre utilizando su fuerza para dominar. No, eso no está bien. Astorgos.
cosificación del ser humano. Bueno, ese término no lo he visto bien, pero, hermanos, ilustramos con lo siguiente. Es como un corazón que sigue latiendo, pero no siente dolor. El ser humano es bien frío, no siente cariño, ni siquiera con su familia, nada. La vida continúa, pero su humanidad, hermanos, totalmente está deteriorado. Se ha muerto. Es como un muerto en vida, no tiene nada de cariño. Vayamos a ver. El rechazo del Dios amoroso produce incapacidad de amar correctamente. Leon Morris nos dice, hermanos, la pérdida del afecto natural es una señal de decadencia moral avanzada. Es lo que nuestra sociedad hoy está viviendo, hermanos. Es lo que nuestra sociedad hoy está viviendo. Hace unos años atrás, en un viaje con mi esposa al Chapare, con mis dos hijos, Joel, Adaluz, llegando a Cochabamba, a una iglesia bautista, por entonces no era pastor. Escuché, hermanos, y este fenómeno se escuchó mucho. En una casa nos alojaron. La casa estaba nuevita, habítenlo porque no a nadie vive. Bueno, nuevita, hermanos. ¿Y dónde está el dueño? El dueño se ha ido a España y sus hijitos les ha dejado. Por causa de dinero, material, hermanos. Y luego vuelve del extranjero con otra familia. Se ha olvidado, hermanos, ¿no? John Stott, donde Dios es expulsado, el amor no desaparece, se deforma. Ya, hermanos, ese amor se deforma totalmente. Dios es expulsado del corazón. De niños nos han enseñado eso, hermanos. Un corazón, habían animales ahí, ¿no ve? ¿Y qué decimos? Como nos han enseñado y hemos enseñado, fuera los animales, fuera la rana, fuera el lobo, fuera el chancho, ahí tiene que morar ¿quién? Cristo en el trono. Cuando Dios es expulsado, cuando Cristo es expulsado, ese amor se deforma, hermanos. Para el hombre, para la mujer, para el hijo, para el esposo, para la esposa, hermanos, Dios tiene que estar en el trono, hermanos. ¿Cómo podemos aplicar esto? Una sociedad sin afecto natural es una sociedad emocionalmente mutilada, aunque sea legalmente avanzada. Puede tener todo, puede tener libros de padre, puede tener todo bien preparado, haber pasado cursos, pero será todo lo contrario, hermanos. Si ese afecto ha sido afectado y ha sido entregado para doquier, ¿no? Vayamos a ver estos dos pasajes. Segunda Timoteo hemos leído. Mateo capítulo 24, 12. Evangelio de Mateo. Alguien, Isaías 49, 15, por favor. Mateo 24, 12. ¿Alguien tiene Mateo? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Uy, el amor de muchos se enfriará. Iglesia del Cristo resucitado, ¿no está enfriando nuestro amor? Se está multiplicando. ¿Por qué? Porque todo lo que nos rodea, hermanos, ya no hay amor. Y nos afecta. Nos afecta. Estás pasando por la calle, alguien pide, ya no sientes. Pero antes sentías. Es que todo lo que te rodea te está afectando, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cultivar más amor, hermanos. Eso nos va a hacer más humanos, ¿no? ¿Qué dice Isaías 49, 15? Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecer su hijo. Porque dice ella, yo nunca me olvidaré de ti. Amén. Conocí una analogía, comparto, hermanos, a un hijo que les robó a su madre y a su padre un buen dinero, dólares, tal vez el ahorro de su vida. Y la mujer dijo, a mi hijo ya no quiero verlo.
Pero cuando le vio a su hijo, ¿qué hizo, hermanos? Le da comidita, le da de todo. Porque el corazón de una madre no puede rechazar a lo que es su hijo, hermanos. Aún hay amor. Pero cuando es todo lo contrario, esto ha perdido. Dios le ha entregado, hermanos, en eso, por causa de rechazar a Dios. Vayamos avanzando. El otro adjetivo. Monas, ¿no? Doble E aquí, hermanos, ¿no? Monas. Aquí está, se podría decir la transliteración, ¿no? Monas. Está bien. Sin misericordia, crueles, despiadados. Estamos viendo Romanos 1:31. Necios hemos visto, desleales hemos visto, sin afecto natural. Estamos viendo ahora implacables, sin misericordia, crueles, despiadados, sin misericordia, ¿no? Extinción de la compasión. A ver, recordemos este pasaje de Mateo capítulo 18, 23 al 35. Un siervo dice que debía plata, mucha plata, no podía ni con todo su trabajo pagar. Y les rogó, dice, hermanos, ¿no? Al que debía. ¿Y qué hizo, hermanos? Le perdonó y lo dejó libre. Y este mismo hombre, caminando, vio a otro de sus consiervos, o un siervo de él, hermanos, que le debía, pero no le debía mucho. Y le acosó y le llevó a la cárcel, hermanos. El siervo malvado. ¿Acaso no debería perdonar también? Debería perdonarle, porque a él le perdonaron. Ahí tenemos un ejemplo, hermanos. Eleos, misericordia, activa hacia el necesitado. Yo les conté un poco de mi vida como testimonio. Siendo niño, mi padre perdió su arreglo de su trabajo, hermanos, de Comibol, $7,000. No teníamos para comer. No teníamos para comer. Un vecino, su hijito iba a vender caramelos en la Bolívar, subiéndose a los micros. Miré a mis pies y estaban en unas abarcas. Fui agarrando un dinerito que mi madre me dio, invertí en unos bombones, chocolates y empecé a vender, hermanos, en los micros. En la Bolívar, cuando no había ese mercado. Y vendía ahí, hermanos. Por eso alguna vez yo cuando veo a un niño, hermanos, me duele el corazón. Busco todos mis bolsillos posibles. ¿Para qué? Porque un día estuve así. Un día andaba así, hermanos. A mi madre, hermanos, recuerdo que en ese tiempo les regalaron pan en Todos Santos, seguramente algún vecino. Pero mi padre era tan recto y religioso, hermanos, que no compartía esas tradiciones. ¿Qué hacía mi mamá? Criaba gallinitas y ahí adentro metía y de ahí nos daba, hermanos, pan duro. Hermanos, no podemos alcanzar un pan ahora a alguien. Tenemos que hacerlo, hermanos. Misericordia activa hacia el necesitado. Aquí nos nace, hermanos, el año pasado hicimos 2 veces mis hermanos diáconos, ¿no? ¿Qué se llama esto? La comidita del samaritano. Todos debemos involucrarnos, jóvenes también. Aunque a un hito lleguemos, alcanzaremos. Misericordia. Yo seguro estoy que no se van a olvidar, porque yo no me olvido de una señora que agarró toda la bolsita y me dijo, hijito, toma todo. Todo agarré, hermanos, me fui al mercado, no sabía qué comprar como niño, había comprado solamente locotos, llevé a mi casa, queriendo alegrarle a mi mamá. Pero no me olvido. No debemos olvidar aquello. No debemos olvidar lo que Dios hizo por nosotros. Negación absoluta, hermanos. Decíamos el término de este adjetivo. Monas, ¿no? Sin misericordia.
Eleos, misericordia, con A por delante, anelemenoas, negación absoluta. No es solo dureza, sino es incapacidad de responder al sufrimiento ajeno. Como diciendo, yo he sufrido, él también que sufra, pues, que aprenda. No es así. El creyente no camina así. ¿Por qué este hombre es así? Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y yo veo al 18 también, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen con injusticia la verdad. Si analizamos ahí, hermanos, vamos entendiendo mejor. La misericordia, hermanos, es uno de los atributos más repetidos de Dios. ¿Dios no tuvo misericordia? Tuvo. Cuando se rechaza a Dios, se pierde la fuente de la compasión. ¿Y qué produce? Produce indiferencia social. Indiferencia social. Hasta en el trabajo se nota, que se queda, yo me voy nomás ya. O cuando nosotros hacemos algo, hermanos, hay indiferencia. En la calle, hermanos, alguien está pasando algo, le está pegando, no dice nadie, nada a la gente. Más bien agarra, hermanos, su celular para empezar a grabar. Hay indiferencia social. Injusticia normalizada. Eso ya es algo natural. Eso ya es común. Crueldad racionalizada. La crueldad ahora, hermanos, ¿cómo se puede decir? Se ha vuelto razonable, hermanos. Se defiende más a los animales, que no está mal defender a los animales. Se defiende más a las plantas, que no está mal defender a las plantas. Pero que es común decir o escuchar, una señorita, una mujer va a abortar y no dice nada a la gente. A ese punto hemos llegado. Se ama más a los animales que a su mismo prójimo, hermanos. A eso ha llegado. Es como pasar junto a alguien herido. ¿Recuerdan, hermanos? ¿Qué estamos hablando? La parábola del buen samaritano. ¿Quién salvó? Un samaritano. No era judío. No era un creyente, hermanos. Era otro, que ni siquiera oía de aquello. Era alguien enemigo, hermanos. Más bien brota en él que vacío moral, odio. Algo ha debido hacer. Que sepa. No, hermanos. Eso no comparte esto, ¿no? Quien desprecia la misericordia divina queda incapacitado para reflejarla. ¿Quién tuvo misericordia de nosotros, hermanos? Dios tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia. John Stott, en cuanto a este aspecto, nos dice, la falta de misericordia revela un corazón nunca alcanzado por la gracia. La falta de misericordia revela un corazón nunca alcanzado por la gracia. Si no hay misericordia, es que la gracia nunca te ha alcanzado. No has experimentado la gracia, el perdón. Yo no pude dormir por varios días porque correteé a un conejito y el conejito se murió, hermanos. Me daba pesadillas. Hasta que mi abuela llegó y entre sueños se escuchaba en la madrugada y decía mi abuela, el Wilson había correteado al conejito y había muerto. Porque yo agarré al conejito, hermanos, y le puse, no reaccionaba, y le puse como si hubiese caído una pared sobre el conejo, de niño. Pero cuando mi abuela dijo, tengo hartos conejitos, le he venido a traer 2 conejitos para que se críe. Experimenté la gracia, hermanos. Agarré a mis 2 conejos y le regalé a mi hermanito menor llamado Juan. Experimenté la gracia. Misericordia hay en el creyente, hay en el ser humano cuando ha experimentado la gracia de Dios, hermanos. Este otro autor nos dice, la ausencia de compasión es evidencia de una humanidad desconectada de Dios. El mundo está desconectado de Dios. Oruro está desconectado de Dios, hermanos, en su gran
parte. ¿Por qué? La gente, hermanos, en las periurbanas no tienen para comer. Si vamos a ver un rato por ahí, hay niños que están sin zapato, nada caminando. Pero en carnavales aquí se bailan, se toman, no les importa. Tristemente, hermanos. Tal vez también nosotros estamos así. Analicemos. Pensemos bien, hermanos. La misericordia no es un rasgo cultural, es un fruto espiritual. En la semana estuvimos hablando, hermanos, ¿no? Un árbol de frutas va a dar frutas. No tengo que obligarle. Tienes que dar fruta. No voy a obligarle. Simplemente si recibe agua, si recibe sol, por naturaleza va a dar fruto. El creyente lo propio. Si pasa mucho tiempo en la palabra, si pasa mucho tiempo orando, si pasa mucho tiempo buscándole a Dios, por naturaleza va a dar frutos. Exponernos a la palabra, estar más tiempo con Dios, hace que tengamos más de ese fruto, hermanos. ¿Ah? Más de ese fruto. Vayamos a ver estos pasajes. Mateo capítulo, vamos a Santiago y Proverbios. Santiago 2:13. Santiago capítulo 2, versículo 13 y Proverbios 21:13. Santiago 2:13. Dice la palabra, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Misericordia. Proverbios 21:13. Si el que tiene, lea. Proverbios 21:13. El que cierra su oído, no te pobre, también te clamará. Oh, hermanos, cerraremos nuestro oído. Pero para esto hay que tener sabiduría. Porque hace mucho tiempo a mí, en la iglesia donde empecé el ministerio, me engañaron. Varias veces me engañaron. En una ocasión vino un varón con 2 niños y dijo, no tengo para comer. Me agarró una chamarrita, dijo, te lo vendo esto en tanto. No necesito. Agarré todo el dinero que tenía, le di, porque tenía compasión. Pero al día siguiente le vi ebrio y no había niños. Luego una vez un hombre nos visitó, hermanos, en la iglesia, dijo que tenía SIDA y que necesitaba para sus medicamentos. Él dijo, no tengo abrigo. Agarré un abrigo nuevo que tenía y le regalé, le puse. No tengo zapatos, dijo. Fui a buscar mis zapatos y le di. De mucho tiempo regresó él. Y vino y dijo, pastor, usted me ha bendecido y ahora estoy aquí, ya estoy sano. Dios es un Dios de milagros. Y luego quiso medirme, hermanos. Yo estaba estudiando justamente Romanos también. Él dijo, yo tengo un carro en Chayapata, te lo quiero regalar a ti, porque tú has hecho por mí, has orado. Y yo le dije, hermanos, yo ya tengo mi carro, porque ese carro azul que tengo justamente estaba nuevito ahí afuera. Aquel es mi carro, entonces no necesito carro. Pero yo lo quiero dejar a usted. Y luego dijo, deme para la gasolina, se lo traigo. Y yo tenía 30 bolivianos y le dije, toma 30, anda a almorzar. Y se fue. Y luego teníamos que irnos a Obrajes con mis hijos y mi esposa y estuvimos yendo y le conté a mi esposa. Y mi esposa decía, tenemos que volver. Y yo le miré y le dije, ¿realmente has creído esa historia, amor? Le dije. Pero ha dicho que va a traer, no va a traer. Lo que él quería solo era dinero. Evidentemente, después de unos pocos días, hermanos, en la página de la UVB mandaron la foto de la persona y dijeron que estaba caminando con esas intenciones. En varios, porque conocía, hermanos, bien. Tal pastor, ¿qué tal? Decía, conocía bien.
pero aún así hay que tener misericordia. Pero hay que ser sabios, hermanos. ¿Ok? Vayamos avanzando ya a la conclusión. Hemos visto 4 adjetivos. Miren, hermanos, Romanos, capítulo 1, 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hemos visto el último adjetivo también, ¿no? Poquito para recordarles, hermanos. Aquí esto es lo que hemos estado viendo. Esto, acá. Aquí, ¿no? Asinetous. Es un adjetivo, ¿no? Luego, asintetous. Luego, astorgous. Anelenemonas. 4 adjetivos que hemos estado estudiando hoy. ¿Por causa de qué? Hemos dicho versículo 28. Vamos a la conclusión ahora, hermanos. Hemos estado analizando cada palabra. Romanos 1:31 no es simplemente una lista, ¿no? Esta lista, hermanos, de defectos morales de la persona que ha sido entregado al pecado. Es el retrato de una humanidad vacía, es una humanidad que ha perdido el discernimiento moral. ¿Por qué? Dios se ha alejado de ellos, los ha entregado al pecado. Al empezar en el versículo 29, yo les decía, hermanos, un niño a veces no quiere escuchar, ¿no ve? Había un niño llamado Ricardo, hijo de un pastor. Agarraba el enchufe y estaba con sus clavitos jugando. Hijo, no hagas así, no hagas así. No me molestes, yo soy hijo del pastor, le voy a decir a mi papá. Uy, seguía metiendo, hermano, seguía metiendo. Hasta que de repente en toda la iglesia escuchamos un grito. ¡Guau! ¿Quién era? Ricardo. Era el hijo del pastor, que se había hecho electrocutar, hermanos. No hagas esto, no hagas, ya déjale, dice que es hijo del pastor. Y eso es lo que puede pasar. Ha perdido discernimiento moral. Ha perdido la fidelidad, hermanos. Dios es fiel. El hombre ha perdido. Ha perdido el afecto humano básico. Un padre ama a su hijo. Un hijo ama a su padre. Hasta eso ha perdido. Ha perdido la misericordia. Entre seres humanos ha perdido misericordia. Rechazar a Dios no hace al hombre más libre, más racional o más humano. Por este sector es medio difícil, hermanos, es presentar el evangelio. Porque tiene su tienda, porque tiene una profesión, tiene algo, es difícil. Porque confía en su yo. Lo hace moralmente ciego. Relacionalmente infiel, emocionalmente frío y espiritualmente cruel. Piensen en él nomás. No tiene misericordia. Teológicamente este versículo confirma que el juicio de Dios para quien los ha entregado no siempre consiste en castigo inmediato, sino en permitir que el pecado consuma a lo que queda de la imagen moral del ser humano. Pero también quiero decir algo. Muchas veces en la soberanía de Dios permite que a muchos de nosotros nos pase estas cosas para elevarnos, hermanos. Porque si no pasa esto, no reconoces, no recapacitas, sigues en lo mismo, te has estancado. No experimentas la gracia de Dios. Si te humillas, te capacitas, pones a Cristo en tu corazón, Dios va a hacer la obra. Queridos hermanos, al Señor sea la gloria. Tal vez hay preguntas. Miren, son solamente adjetivos que hemos estado estudiando. Al siguiente vamos a terminar el capítulo 1. Y luego vamos a tener, hermanos, una serie de lo que es predicación expositiva, ¿no? Al siguiente más vamos a estar estudiando el versículo 32. Luego vamos a hacer una serie de, hermanos, estudios de predicación expositiva. Quisiera que no falten, hermanos, porque tenemos que aprender a predicar, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Creo que no, se ha entendido, ¿no? Oramos.
Oramos. Ahí donde estamos, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro. Ok. Soberano Dios, gracias te damos, Señor, en esta noche. Tu misericordia nos ha permitido analizar estos 4 adjetivos que de a poco has introducido, Señor. Mostrarnos cuán peligroso, Señor, es dejarte a ti y tú entregarnos, Señor, en el pecado, porque tú estás airado, Señor, contra el pecador. Dios nos lleve a reflexionar en muchas áreas de nuestra vida y podamos, Señor, recapacitar y tenerte en cuenta en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos, bendito Padre. Señor, ensancha nuestra mente. Danos más sabiduría. Permítenos, Señor, conocer más de ti, bendito Padre. Señor, gracias te damos, pues tuya es la gloria, el honor, en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador te rogamos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.